María Magdalena es una discípula muy querida por Jesús. Forma parte de su círculo más cercano. Tan solo han sobrevivido unos pocos fragmentos, pero dejan bien claro el verdadero papel de su autora. Si el Evangelio de María Magdalena es auténtico, significa que las mujeres fueron tiempo a poderosas líderes de la Iglesia cristiana, y que María Magdalena no fue una prostituta reformada, sino la líder de los apóstoles. En una religión dominada por los hombres durante siglos, significa que el Evangelio más importante se escribió en nombre de una mujer. El Evangelio de María Magdalena detalla las enseñanzas secretas que Jesús le cuenta únicamente a ella. Son secretos sobre la vida, la muerte y el cielo. En este Evangelio, Jesús le revela a María Magdalena ciertas cosas sobre la vida en el más allá expresadas en términos típicamente gnósticos. La vida eterna es descrita en los evangelios clásicos como un paraíso lleno de alegría. Pero en el de María Magdalena, la vida eterna implica un extraño viaje del alma tras la muerte, en el cual la persona muerta encuentra seres angelicales y demoníacos en su camino hacia el cielo. Jesús le revela únicamente a ella este viaje secreto del alma. El Evangelio relata que Pedro, el líder de los apóstoles, se pone hecho una furia cuando conoce esta revelación. Pedro dice, ¿de verdad habló él con una mujer sin que lo supiéramos? ¿Tenemos que cambiarlo todo para escucharla a ella? ¿La prefería él a nosotros? En el Evangelio los apóstoles hacen caso omiso de la denuncia de Pedro y apoyan a María Magdalena diciendo, si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Lo significativo es que había una especie de vínculo espiritual, que a María Magdalena se la consideraba una persona perspicaz, una líder. Alguien con la capacidad de motivar a los demás, y que ese era su verdadero don. Ella entendía el pensamiento de Jesús y era capaz de comunicarlo. Este es un evangelio que ofrece una perspectiva muy diferente de cuál es el mensaje de Jesús y que presenta a María Magdalena como la única que entiende esa perspectiva de un modo que los demás apóstoles no entienden. ¿Pero es este texto un verdadero evangelio? ¿El testimonio de María Magdalena? De ser así, podría cambiar la historia del cristianismo y revolucionar el papel de la mujer en la Iglesia cristiana. La clave reside en la antigüedad del Evangelio. ¿Es más antiguo que los 4 evangelios clásicos? ¿Podría haberlo escrito la mismísima María Magdalena? El Evangelio de María Magdalena se descubrió en 1896 en Akhmim, Egipto. La prueba del carbono 14 revela que este texto fue copiado a mano en el siglo V. Pero con el paso de los años, fragmentos de su Evangelio han aparecido en otras partes de Egipto y son mucho más antiguos. Los últimos avances tecnológicos pueden ayudar a clarificar la antigüedad exacta de incluso fragmentos minúsculos de un texto antiguo. El uso de un microscopio en 3 dimensiones permite a los científicos centrarse en los detalles que ofrecen pistas sobre su antigüedad. A este nivel de detalle, una muestra moderna de papiro no se parece para nada a un texto antiguo. Si esto tuviera 2000 años de antigüedad, la superficie no estaría tan brillante. Sería más mate porque las fibras estarían desgastadas y crearían una especie de pelusa en la superficie, casi como una gamuza. Este tipo de pruebas aporta una fecha muy precisa para los fragmentos más antiguos del Evangelio de María Magdalena. Se escribieron aproximadamente en 200 después de Cristo. El lenguaje y el vocabulario también sugieren que se escribió en el siglo II y no en tiempos de Jesús. Por tanto, es muy improbable que María Magdalena escribiera el Evangelio que lleva su nombre. La mayor parte de los estudiosos creen que lo creó en el siglo II una cristiana gnóstica que quería reflejar la autoridad de la apóstol. Desconocemos quién fue el autor, pero es fácil imaginar que detrás hay una voz femenina y que se ofrece una perspectiva femenina.
Y puede que suponga el escuchar por fin una voz sofocada en los demás evangelios. Lo que quizás sea más importante es que el Evangelio de María Magdalena revela una lucha de poder por el papel de la mujer en los albores de la Iglesia. La idea del liderazgo de las mujeres es un tema de estudio interesante en la historia del cristianismo. El Evangelio de María Magdalena da testimonio de eso. El hecho de que María Magdalena sea mujer y líder es un concepto revolucionario en los albores de la Iglesia. El hecho de que pueda haber un evangelio de María Magdalena indica que es verdad que había gente, como los gnósticos, mucho más abiertos a la inclusión de las mujeres como miembros de pleno derecho de la comunidad. De hecho, algunas de las personas de la emergente Iglesia Ortodoxa se quejaron al respecto. ¿Queréis decir que hay mujeres que administran los sacramentos? ¿Que hay mujeres ordenadas entre los gnósticos? ¡Qué vergüenza! Pero a los gnósticos no les da vergüenza. Por tanto, que haya un texto como el Evangelio de María Magdalena concuerda perfectamente con el punto de vista gnóstico. En 1886, arqueólogos franceses que trabajaban en Egipto desenterraron una antigua tumba cristiana con un tesoro extraordinario. Las manos de un monje del siglo VIII aferraban el libro llamado Evangelio de Pedro. Fue uno de los primeros evangelios apócrifos que se descubrieron. ¿Podría ser un auténtico relato apócrifo de la vida de Jesús escrito por Simón Pedro, el que fuera líder de los apóstoles? De ser así, cambiaría la historia del cristianismo, puesto que el Evangelio de Pedro nos cuenta una versión muy diferente de la vida de Jesús. Lo que tenemos es algo muy valioso y muy emocionante. Es una historia temprana, pero alternativa. En el Evangelio de Pedro, los romanos son sorprendentemente compasivos. Dice que Jesús no sufrió dolor en la cruz. Pero la diferencia más sorprendente es que asegura ofrecer un relato de primera mano de la mismísima resurrección. Es el único evangelio que tenemos que intenta contar la historia de lo que pasó durante la resurrección. Todos los evangelios bíblicos hablan sobre los resultados de la resurrección, que la tumba estaba vacía, pero no intentan contar el momento de la resurrección per se. La narración comienza la tercera mañana tras la muerte de Jesús, mientras soldados romanos vigilan la tumba del Mesías caído. El Evangelio de Pedro dice: la tumba se abrió, y aquellos soldados lo vieron, puesto que estaban montando guardia. Y mientras se estaban explicando lo que habían visto, vieron salir a 3 hombres de la tumba. Cuando salieron había 2 personas sujetando a una tercera, supuestamente Jesús. Entonces se oye una voz profunda que dice: ¿entonces habéis predicado a aquellos que han muerto? La resurrección finaliza con Jesús y las otras 2 figuras elevándose hacia el cielo, mientras los testigos presenciales observan asombrados. El Evangelio termina con una línea asegurando que se trata del relato de primera mano del mismísimo Pedro apóstol. ¿Podría este libro ser obra del principal apóstol, el primer papa? ¿Se escribió en la misma época o antes que los 4 evangelios tradicionales? ¿O es un relato posterior, una falsificación que pretende hacerse pasar por el testimonio de primera mano de Pedro? Las pruebas arqueológicas no están claras. El Evangelio encontrado en 1886 fue fechado en torno a 700 después de Cristo, 7 siglos tras la muerte de Pedro. Hay fragmentos aparecidos en otros yacimientos que datan de 500 después de Cristo. Todavía demasiado tarde para proceder directamente del apóstol. 14. Nos lo pasaremos en grande encajando estas piezas. Gracias a Dios no me toca hacerlo a mí. Escritores de los primeros tiempos del cristianismo mencionan el Evangelio. Un obispo en lo que ahora es Turquía mencionó el libro por su nombre en torno a 190 después de Cristo. Podemos hallar referencias del Evangelio en el siglo II, pero no en tiempos anteriores. Con toda probabilidad se trata de un texto de principios del siglo II. Y la razón por la que pensamos esto es porque utiliza material de los otros 4 evangelios existentes.
Las historias en el Evangelio de Pedro son tan parecidas a las de los otros evangelios que parece probable que simplemente se copiaran. Quien fuera que escribió este evangelio en el siglo II aseguró que era obra de Pedro apóstol para darle una autoridad añadida. Esta era una técnica común en el mundo antiguo. Cuando alguien quería comunicar una idea que según su opinión era verdadera o era importante para el movimiento cristiano primitivo, no lo decía con su propia voz, sino con la de alguien cuya autoridad era reconocida por los cristianos. En ese sentido no es un testimonio verdadero, sino una falsificación. Pero eso plantea una cuestión tan importante como perturbadora. Si se trata de una falsificación, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan también lo son. No sabemos quién los escribió, pero fueron escritos en nombre de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque eran los tipos importantes del pasado.